Acción, marca la claquetica. Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Zoom al Pixel. Hoy tenemos un invitado de lujo, hoy tenemos un invitado desde el continente antiguo, desde Europa, nuestro gran querido amigo David Hill, camarógrafo, fotógrafo, editor, periodista, ¿qué no ha hecho en este medio audiovisual? Y la idea es que nosotros podamos llegar a ese zoom, hacerle zoom al píxel, a la esencia de él, de lo que representa y cómo ha sido su evolución a través de este paso del audiovisual, de la fotografía, del mundo creativo. Así que aquí vamos a estar hablando con nuestro gran amigo David Hill. Bueno, David, bienvenido a este nuevo capítulo del Zoom al Pixel. Te agradezco que te hayas dado el espacio, el tiempo, para que podamos conversar un poco sobre nada, lo que es tu visión sobre este mundo audiovisual tan hermoso, tan bello, tan creativo, que tenemos siempre historias que contar y sobre todo, hermano, yo sé que tú tienes demasiadas historias por lo cual podremos pasar horas aquí, así que vamos a comenzar dándote la bienvenida, de verdad te lo agradezco y muchísimas gracias Gracias a por ti, estar sobre acá. todo por la invitación, que es un honor estar aquí con un gran amigo del alma. Y no lloro todavía, pero no prometo que no pase. No nos pongamos sentimental todavía, vamos a guardarlo un poco más para atrás, un poquito más para tarde. Mira, David, realmente es un honor, como lo dije, tenerte acá, porque bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, creo que comenzamos en el mundo en el mundo periodístico como camarógrafos de prensa, hace mucho tiempo ya, no sé ya ni cuántos años, 10 años atrás, se podría decir, o un poco más. Sí, Eh, llevamos unos añitos, se nos nota que estamos viejos ya. de lo cual fue una gran experiencia trabajar contigo y aprender también de ti, ¿ya? Pero quiero hacerte para comenzar una pregunta para arrancar y empezar a romper el hielo con esta pequeña entrevista que vamos a tener el día de hoy. ¿Cómo nace tu pasión por este medio? ¿Cómo nace tu pasión por la parte audiovisual? Eh, ¿Hubo algo que te marcó desde el principio y tú dijiste, por acá es donde me quiero ir? ¿O de repente querías estudiar contabilidad y estabas estudiando y de repente tu vida dio un giro tan drástico que te fuiste por el área creativa? ¿Cómo comienza, cómo nace tu pasión por este medio? Yo creo que mi pasión nace en parte, no sé si como todos los venezolanos, pero del hambre, obviamente. No quiero entrar en temas oscuros, pero sí es verdad que yo empecé estudiando comunicación, estaba un poco perdido de lo que yo quería hacer y pensaba yo que era lo más fácil estudiar comunicación social y después me di cuenta que no. Llegué al cuarto semestre de comunicación, salgo de la carrera y duré un año perdido, que no tenía ni idea qué hacer. Hablo con mis padres y le digo, quiero estudiar cine y televisión. Antes de eso me metí en un curso de fotografía. Mi padre me compró mi primera cámara, que recuerdo que era una Canon T1i. Y de ahí estudio fotografía, me encanta. Siento que tengo, no talento, porque es muy complicado tener talento empezando, pero sí sentía que tenía una visión. O sea, yo me comparaba con los otros compañeros que estaban estudiando conmigo y sí sentía que podría hacer algo diferente. Entonces, de ahí salté a la escuela de cine y televisión, que no quiero decir el nombre porque creo que voy a contar cosas un poco malas, digamos. Habían 80 personas y una cámara para todo el grupo. Termino ese curso de casi 2 años y medio y prácticamente cuando salí del curso fue que yo aprendí de fotografía de verdad y a utilizar una cámara. Habían, obviamente, aprendí cultura audiovisual, sin duda alguna, pero lo que era trabajo de campo, complicado. Eran muchos alumnos para Un poco solo material que curso. teníamos en la escuela, exactamente. Y después de ahí
fue freestyle total. O sea, empezar a tomar fotos a paisajes, a perros en la calle, a lo que sea, a lo que se moviera. a lo Fíjate que se que moviera yo exactamente. creo que parte mucho de querer ser algo también diferente, porque creo que todos los que entramos en este mundo en un momento pensamos y nos imaginamos haciendo grandes cosas, logrando grandes cosas a nivel de audiovisual, fotográfico, creativo, en cualquier concepto. Eh, y te das cuenta que en el mundo también no solamente tú estás aprendiendo, sino que hay un montón de gente también aprendiendo, que es lo que dices tú, que había muchas personas como para los pocos recursos que habías. Eh, pero eso te destaca. Yo me recuerdo mucho cuando tú me mostraste tu primera sesión de fotos, que hasta ganó un premio. O sea, Sí, y ahí es donde tú dices, donde tú comentas, bueno, sí tengo una visión bastante clara. Y me acuerdo que era un fondo con un videobeam, un proyector de, con proyectando galaxias, el espacio, y las modelos estaban desnudas. sí. Y era algo fue muy artístico. Y ese fue su primer proyecto fotográfico. Yo me recuerdo, Que imagínate, hasta hace el mucho. día de hoy lo sigo publicando. O sea, yo estoy enamorado de ese proyecto y porque es el primero, es como el hijo que yo tengo ahí y que no lo quiero dejar crecer. O sea, a mí me encanta ese tipo de proyectos. Y de hecho, yo creo que estaba un poquito adelantado a la época en el sentido que ese proyecto se llamaba Mujer como centro del universo y la referencia era que las nebulosas, o sea, te lo voy a decir muy jovialmente y seguramente si esto lo ve un físico, químico, astronauta, a decir que estoy mintiendo completamente, pero de las nebulosas salen los planetas y de las mujeres venimos al final. Entonces quería hacer ese símil y qué mejor representarlo que con una mujer en su plenitud. No, y de verdad está espectacular. No sé si lo tienes anclado en alguna página o algo para que después lo podamos colocar para que se pueda ver, porque realmente fue un proyecto muy bonito y yo todavía lo recuerdo con mucho cariño cuando me lo mostraste. Entonces, y ahí uno se da cuenta, uno mismo dice, oye, sí tengo talento para esto y tengo futuro. Y eso es muy interesante. A Al partir final de eso, el talento es muy subjetivo, pero la curiosidad es lo que nos lleva a lugares que a veces decimos como, coño, ¿cómo llegamos aquí? Entonces yo creo que más que talento, porque siempre va a haber gente mejor que tú, y la carrera de nosotros es una carrera que todos los días sale algo nuevo, todos los días hay algo que aprender, ahora con esto de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que siempre estar curioso a las nuevas cosas. sí, efectivamente es así. Mira, ahora, ya estamos hablando un poco de eso. Quiero preguntarte ahora adicional, ¿cómo llegaste y cómo accediste a llegar a trabajar? No vamos a hablar de De empresa, lugares. de lugares, pero cuando nos conocimos en esta televisora, ¿ok? Que era un formato online, en uno de los capítulos que tuve con Ángel, también que nos conocimos directamente ahí, y él llegó siendo director, tú llegaste siendo camarógrafo, ¿ok? Y te Y el contrataron para ser, primero, y el primer camarógrafo. ¿Cómo fue esa llegada a ese canal? Porque viniendo de el mundo de estudiar cine, de crear un proyecto fotográfico espectacular, caes en la televisión y como eso camarógrafo fue, de prensa, o sea, hay dos contrastes muy grandes. sí. A medida que vayamos hablando, te vas a dar cuenta que o soy un tipo con mucha suerte, o sea, porque siempre me pasan cosas que me ponen en el lugar y en el momento adecuado. Yo recuerdo que no estaba trabajando y viene un amigo por Instagram, Facebook, no recuerdo qué, y pone una publicación de que estaba buscando un camarógrafo para esa televisora. Yo vengo y le escribo, eh, él me hace como el contacto con la televisora, me presento al canal y una de las primeras cosas que me preguntaron es que si yo lo había hecho antes. Y por supuesto dije que sí, cuando era una total mentira. La primera vez que trabajo en un canal de televisión. Y nunca había agarrado una cámara de televisión que tiene 1.000 millones de botones, que el zoom, el foco, o sea, el iris, todo lo tienes aquí en una mano. O sea, para mí fue una locura. Luego,
pasó algo muy gracioso porque me mandan ahí dos grabaciones que me marcaron el futuro de estar ahí. La primera era hacer una entrevista y la entrevista la grabo completamente azul, pero azul pitufo, ¿sabes? No Ya, tenía ni idea o sea, poner el balance de blanco bien. Me dan una segunda oportunidad y recuerdo que estaba con otro amigo y fuimos a grabar un suceso que había pasado de una persona que había y yo no sabía qué es lo que tenía que hacer yo ahí. Y yo a esa persona que estaba ya con Dios, digámoslo así, yo le empecé a hacer primer planos de la cara, de los pies. Cuando llego con ese, cuando yo llego con ese material al canal, o sea, lo primero que me dicen es que mira, que esto no lo podemos usar, ¿sabes? Están los bomberos, están los policías, grabar la locación, dónde pasó el hecho, y no precisamente a la persona. a la persona que está con Papá Dios en ese momento, que lo pasaron a mejor vida. Acto seguido, tenía prácticamente una carta de despedida. ¿Y cómo no te despidieron entonces? Había otro amigo que se llama César Coito, que, bueno, tú lo conoces bien, Sí. eh, como que dijo, vamos a darle otra oportunidad al chamo, a ver qué tal. Obviamente con la ayuda tuya, eso fue también fundamental. Empecé a hacer las mejores cosas o a hacer mejor las cosas y de ahí aprendí locuras, o sea, locuras que ni me imaginaba. O sea, el hecho de trabajar en un canal que a lo mejor en la parte audiovisual como más fancy lo ve como un trabajo medio meh. Pero al final lo que te da trabajar en un canal de televisión es que te enseña a resolver al instante. O sea, llegas a un lugar y ya tienes que ver iluminación, qué planos va a hacer y lo que está pasando. Y si no lo grabas, no lo grabaste. Y microfonía. Y microfonía. Porque si no, puedes tener el plano más hermoso posible, pero si no tienes la entrevista que me pasó muchas veces, pagando novatada también, porque son novatadas, son experiencias, grabando entrevistas. Ay, no, no, se me olvidó prender el lavalier, el receptor. Ah, podemos volver a tomar otra toma, por si las mosco. Entonces, pasa, eso suele pasar, pero oye, viendo tu inicio, de verdad, de que efectivamente yo me recuerdo, incluso acá voy a decirlo, una vez que llegaste al canal, casi que te llevan preso por el tema de que estuviste moviendo, te apoyaste al auto, pusiste el bolso sobre los balines que se habían percutado. La, la policía te terminó despachando diciendo, mira, mejor váyase porque estás alterando toda la escena. Bueno, Eso me acuerdo. como te dije antes que mi vida siempre ha sido de casualidades, pero o de suerte o de mala suerte, porque siempre van como de la mano. Yo tengo como una balanza en ese sentido, para lo bueno y para lo malo. Eso fue una de mis primeras grabaciones y había una escena policial de unas cosas que pasaron ahí y yo llegué a cubrir. Habían como 20 casquillos de balas en el piso, pero yo no los había visto y yo lo que primero que hago es poner la mochila con todos los equipos en el piso. Y viene creo que era un policía, no recuerdo qué era, y me dice, chico, por favor, retire la mochila de ahí. Y como uno es medio, eh, sobrado no es la palabra, pero le malandré Me he al alzado. policía. Y a la tercera vez que me lo dijo, me gritó. Y yo no entendía por qué, dije, bueno, no voy a recoger la mochila y ya está. Cuando levanto el bolso, lo que hago es mover un montón de casquillos de balas que ya tenía en el circulito con la banderita esa amarilla que le ponen en el piso. Acto uno, acto 2. Ya me gané mi regaño, voy a grabar el carro que está ahí. Y lo primero que hago es que le pongo la mano al carro así para meter la cámara dentro del carro. El tipo me ve y me dice, mira ya, vete. Y me podían meter preso porque al Sí, final yo no sabía si estaba dañando las evidencias, estabas alterando la evidencia. alterando las evidencias, exactamente. Habías dejado tus huellas ahí y puedes haberte incriminado perfectamente. Bueno, pero todos son experiencias. Al final son risas y que todo pasa y que nos permiten tener estos cuentos que al final podemos
plasmarlos en este pequeño podcast que se está haciendo y que, bueno, que son experiencias al final que nos divierten a la larga. Al principio nos causan mucho estrés, Bueno, hay unas que no me pero divirtieron tanto, ¿eh? Hay unas que sí le tengo mucho respeto porque yo, o sea, sinceramente, pensé que me iba a pasar algo muy mal. No sé si quieres que lo cuente, o lo cuento o no lo sí, cuento, sí, pero ya que cuéntelo, cuéntelo. ya que lo Sí, no, lancé, ya que lanzaste la bombita, no va a dejarla ahí. esas son las primeras, obviamente, son las que contamos ahora y son divertidas, pero también recuerdo una vez que estábamos grabando en el centro de elecciones de mi país y pasó una serie de cosas que nos terminaron echando toda la prensa de ahí, del lugar. Y salió una banda como de 80 personas al carro donde estamos, nos montamos 13 personas en un mismo carro para tratar de huir ahí, de ahí. A los 2 segundos lo que vimos fue todas esas 80 personas dándole golpes al carro. Y dije, nada, aquí no la contamos, nos sacan del carro y hasta aquí. Al Sí, final que el piloto era habilidoso y escapamos. entiendo perfectamente. Me tocó un par de pautas así donde uno, bueno, sentía su vida en riesgo, Adrenalina. que sí, adrenalina pura y que al final se terminan también contando anécdotas, no probablemente tan divertidas, pero son al final anécdotas que nos permiten seguir creciendo como profesionales en este ramo, en esta área, y que siempre vamos a poner en perspectiva lo que pase ahora con respecto a lo que pasó. Entonces creo que esa parte es muy importante, porque si no lo fueses vivido, probablemente no fueses tenido un punto objetivo o diferente de lo que es el mundo audiovisual, porque eh, yo tiendo a decir el mundo audiovisual se divide en muchas ramas, ¿ok? Tú puedes trabajar en prensa y ser experto en prensa, puedes ser experto en bodas, puedes ser experto en comerciales, puedes ser experto grabando deporte y todo tiene que ver, pero tú te especializas en algo. ¿Ya? Pero si no fuésemos tocados, o por lo menos vivido ese tipo de experiencia, cubrir protestas, ver casos sumamente complejos también a nivel de confrontamiento con la milicia también, que nos tocó muchísimo, no tuviéramos una perspectiva tampoco de lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces creo que hasta el final Claro. todo nos da, todo es por una razón, sea No, y te positiva. forja mucho el carácter también. Exactamente, tal cual, tal cual. David, perfecto. ¿Cuándo? Porque tú estás en España en este momento, tú estás en Tenerife, ya tienes un buen rato, tienes aproximadamente 8 o 9 años en Tenerife, ¿ok? Esa decisión de salir de Venezuela para todos es una decisión muy compleja, una decisión muy difícil de tomar, pero que se toma ya incluso teniendo familia. Son decisiones que marcan un antes y un después. Cuando llegas a Tenerife, que es a donde quiero llegar, ¿cómo te abriste paso? ¿Cómo empezaste a crearte un nombre? Porque sé que tú trabajas con grandes nombres a nivel, y eso lo vamos a hablar ahorita, a nivel de bodas, a nivel incluso de comerciales, has hecho muchas cosas. Probablemente como todos, no hemos logrado hacer todo lo que queremos, pero hemos logrado hacer muchas cosas que nos han permitido seguir adelante. Entonces, ¿cómo has logrado desde ese momento empezar a abrirte un camino dentro del mundo de Tenerife? Porque sé que también en España es complejo el tema de trabajar Sí. independiente, no es sencillo, tiene otras regulaciones. Entonces, creo que me cuentes un poco cómo ha sido esa área caótica, hermosa de la experiencia tuya ya. Yo me voy a tomar el atrevimiento y me voy a ir un poquito más atrás para después llegar a hoy en día. Primero que llegar a Tenerife no se me hizo tan difícil porque fue prácticamente por amor. ¿Por qué por amor? Yo salí de este canal de televisión que estamos hablando ahora, paso a trabajar, mentira,
viene mi chica, cuando estaba trabajando todavía en el canal, ella se viene a Tenerife. Eso me partió el alma y me desestabilizó el mundo completo. Ya habían pasado más o menos 6 meses. Yo le digo a ella que, mira, la relación se tiene que acabar. O sea, yo ganando en la moneda nacional es imposible que yo pueda reunir el dinero para comprar un boleto de avión y verte, básicamente. Y ella llegó aquí a estudiar. Entonces, eso me incentivó a abrir la frontera. ¿Sabes? Yo nunca me he casado con nadie y nunca he sentido el temor de pasar de un lugar a otro. Y si me fue bien, me fue bien. Y si me fue mal, me fue mal. Gracias a Dios que siempre me he ido bien con las decisiones que he tomado. Empecé a trabajar en corresponsalías y ahí empiezo a ganar en dólares. Ahí me cambia el mundo otra vez por completo, como que vuelvo a tener fe en la humanidad, en Dios, en todos los santos. Y le escribo otra vez, después de esos 6 meses, con la esperanza a ver si todavía quería seguir estando conmigo. Viene, le escribo como si no la conociera. Hola, alguien me pasó tu número. Me pareces una chica súper guapa y tal. Y me responde exactamente de la misma manera. Para resumir el cuento, empezamos a hablar otra vez y decidimos como que yo creo que ya es hora de que te vengas. O sea, ya estás ganando el dinero para poder venirte y tal y demás. Y eh, una semana antes de venirme, en una de las corresponsalías, me dicen, mira, te queremos contratar fijo. Te vamos a O, pagar, o sea, esto en términos de Venezuela, te queremos pagar $1.500 para que te quedes con nosotros. Te vamos a pagar $1.500 mensual para que te quedes con nosotros aquí. O sea, era prácticamente el sueño de mi vida. O sea, ojo, tener y un, estando en esa época, porque estamos en esa hablando época. en el 2016, Sí, 2017, más o menos, que era o sea, era una muy buena cantidad de dinero para la situación política, social, económica que estaba pasando en Venezuela. sí, era como, o sea, era algo que no me lo podía creer. O sea, que me dieran esa noticia. O sea, ahí dudé, un minuto me quedé como en blanco y yo le dije, esa persona se llama Jesús Olarte, que es una locura grabando, se ha recorrido el mundo grabando sucesos muy locos con esa corresponsalía. Y le dije, mira, si me lo hubiese dicho a lo mejor 2 meses antes, a lo mejor te digo que sí, pero yo creo que ya tomé la decisión y me voy por amor. Ahora sí caemos en la pregunta que me hiciste. Llego a Tenerife, vivo 4 meses mágicos de amor y después viene la realidad. Yo mientras me sacaba los papeles y demás, pasé 1 año y 2 meses más o menos sin trabajar, porque aquí es muy difícil que te den trabajo si no tienes papeles. Y ahí sí estaba deprimido, o sea, era depresión, eh, pero depresión, depresión de que no quería salir de la habitación nunca. Y se vuelve a repetir el caso de que veo una publicación que están buscando un fotógrafo en una discoteca. Yo dije, si me funcionó la primera vez, puede que me funcione la segunda vez. Perfecto. Escribo, viene y me dicen que, vale, bien, vente un sábado a fotos, pero contigo va a competir otra chica, que ya va a venir el viernes. Vale, yo voy a la sesión de fotos y me llaman y me dicen, David, no quedaste, quedó la chica, pero bueno, muchísimas gracias por todo, tenemos tu contrato, cualquier cosa. Depresión otra vez total. Y a la semana siguiente, la chica no aguantó ese turno de la noche, porque en verdad la discoteca empieza a las 12 de la noche a trabajar. Y me dice, mira, la chica no aguantó esta semana, así que quedaste tú. Y así empecé a trabajar mi primer trabajo aquí en Tenerife fue hacerle fotos en una discoteca. Mira tú. Pero de ahí empezaste ya a evolucionar y a crecer dentro del medio. Empezaste a armarte un nombre, ¿ok? Sí, Eh, perfecto, buenísimo. Es que, fíjate, si lo ponemos paralelamente, tu primer trabajo en Venezuela fue una sesión de fotos tuya que hiciste. Y sí, porque emigrar es un punto muy importante de un antes y un después. O sea, es volver a comenzar de cero. O sea, todos los que hemos emigrado sabemos que lo difícil que es arrancar de cero y sobre todo cuando llegas sin un contexto claro de lo que quieres hacer, de lo que vas a hacer. Eh, y es interesante porque si tú lo pones a ver, tú no sabías qué querías hacer con tu vida, hiciste tu primera sesión de fotos que realmente
ganó premios porque lo conozco, es una extraordinaria sesión de fotos y tu primer trabajo nuevamente en Tenerife es una sesión de fotos, una cobertura de evento social Sí. y te abre otra vez las puertas a lo que estás en el día de hoy. Entonces, es muy loco cómo se puede, cómo la historia no se repite, pero sí cae en puntos muy claves para llevarte hacia el destino que te quiere llevar. Por eso te dije que tengo una balanza entre cosas buenas y malas, o sea, porque después me pasaron un montón de cosas ahí, o sea, un montón de cosas graciosas. Pero yo creo que en todos los trabajos donde estoy, siempre me pasan cosas graciosas, es inevitable. Y una de las cosas que sí me marcó para empezar ese trabajo justamente, fue que yo me caso con mi chica aquí en Tenerife y el dinero que nos dieron de la boda, y yo les digo a ella, yo lo siento mucho, pero yo voy a utilizar este dinero para comprarme una cámara. O sea, imagina, en vez de disfrutarlo y hacer lo que queramos con ese dinero, yo lo que hice fue comprarme una cámara. Y justamente me compré con la última cámara que había trabajado en el canal de televisión, que era una Canon 70D. Ya. Me compré un flash y con eso empecé a hacer ya fotos. Primero eran, obviamente, fotos, retratos y ya. Después cuando me empezaron a dar pela, ahí sí fue que empecé a experimentar un poquito con flashes y tal y todo lo demás. Tuve la suerte o mala suerte para la otra persona que hacía videos en la discoteca, lo votan por X razones y me ofrecen a mí hacer fotos y videos dentro de la discoteca y me subían y iba a tener mayores ganancias. Yo le dije, mira, con mi cámara yo no puedo hacer este tipo de cosas. O sea, puedo hacer fotos porque tengo un flash, pero no. Ujú. Y me dice, nosotros te la compramos, dime qué cámara quieres, nosotros te la compramos y te la descontamos poco a poco. Me descontaban como 100 euros al mes. O sea, que la terminé pagando como en 3 años, pero por lo menos tenía la cámara. Pero Y ya esa, y tenías esa tu cámara cámara. fue la que me terminó abriendo las puertas ya a otros proyectos, obviamente. Oh, mira, qué bueno. Y que no todo el mundo hace eso. No todo el mundo como que, mira, te compro una cámara y te la voy descostando de lo que vayas trabajando. También es lo que dices tú. Tienes una balanza. Tienes aquí a un angelito y tienes acá el otro que te sabotea de vez en cuando. Pero qué loco, realmente qué loco y qué bonito escuchar cómo las amistades, los amigos, ¿no? y evolucionan y crecen. A mí me encanta eso. David, aquí voy a irme a una pregunta un poco más loca, ¿ok? Eh, cuando tú, ¿ok? Empiezas a grabar, empiezas a buscar un concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo primero como empiezas a ver? ¿Por qué? Porque, ¿a qué me refiero? Cuando tú estás efectivamente empezando a trabajar y te contratan, para decir a David, no una empresa que vamos a grabar un podcast, no, David Gil, ¿ok? Entre luz y el color, ¿ok? ¿Cómo describes tu lenguaje visual? ¿Cómo tú te describes? ¿Por qué? Porque en el sentido, yo he visto tu material, tú tienes un trabajo de colorización muy particular que realmente has logrado y es muy bonito. Y tus encuadres, tus planos, grabando con tu esposa, de verdad tu trabajo es extraordinario. Esa fue mi primera Entonces, modelo aquí, de hecho. bueno, pero eso te ha abierto puertas. Entonces, esa sensibilidad que tú le generas, ¿cómo escribirías ese lenguaje visual que tú has creado? Es que es complicado describirlo. ¿Por qué? Porque yo soy como la antítesis de todo audiovisual. O sea, yo nunca hago un guión. eh, pues aprendí de la prensa. O sea, a mí es muy difícil organizarme. Yo tengo que llegar a un lugar y ver lo que está pasando y como que la mente, o sea, de llegar a lo mejor quizás asustado, que eso es uno de los problemas de no organizarte, a un lugar y ver el entorno, ver al modelo, la modelo, y es como que si me entra otro yo, y de hecho voy como a 1000 revoluciones por segundo. O sea, todavía, después de todos estos años, todavía me sigue dando esa adrenalina que yo creo que es la que me impulsa a mí a grabar.
Eh, yo creo que en la parte audiovisual, creo que soy un bebé todavía comparado con... ese es el problema, yo tengo mucho síndrome del impostor y uno se vive comparando con mucha gente Siempre. que considera buena. Entonces, yo creo que, no sé, yo creo que ha sido todo ensayo-error, 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 hasta que un día haces algo que te gusta y tratas de repetirlo y cambiar y variando un poco eso que has conseguido. Excelente. Está muy bien planteado porque, por ejemplo, cuando estaba hablando con Ángel, Ángel es un tipo Es metódico, muy estructurado, o sea, totalmente opuesto a lo que tú estás planteando. Ángel no graba si no tiene un esquema primero, si no tiene un guión y si no sabe lo que va a hacer. Entonces, por eso es cada uno, por eso que cada uno, yo siempre digo que cada persona es un mundo audiovisual diferente y no hay una verdad concreta para esto. claro. Siempre hay muchos estilos. Por eso te pregunto sobre tu lenguaje visual, que realmente es muy bonito y muy limpio. Me Yo encanta. creo que una de las cosas que me enseñó el mundo de las discotecas, sobre todo cuando hacía la parte de video, era el ritmo. Lo hacía muy mal cuando trabajaba en la discoteca. Ahora siento que lo hago mucho mejor, no a niveles de que me gustaría, pero siento que lo hago mucho mejor. Y tratar de buscar el alma. O sea, yo a veces, por ejemplo, cuando son sociales, tengo esta cantidad de clips y lo primero que hago es busco la música, una música que me inspire o que me transmita algún sentimiento importante. Para lo que yo quiero transmitir, obviamente, si quiere, es una fiesta, obviamente no va a poner una música que sea toda melancólica, sino trato de que sea la mejor canción que le pegue a ese momento. Y hacer variaciones y tener mucho ritmo. Eso es lo que más me gusta a mí, por ejemplo, a la hora de editar. O sea, el ritmo. Y antes era mucho de planos, cámaras lentas, o sea, que ese plano fluyera, pero ahora es ritmo. Sí, es que el ritmo es muy importante con el tema de la edición. Mira, vamos a irnos también a otra pregunta, porque estamos hablando de muchas cosas interesantes de, sí, qué bonito lo hemos logrado, hemos surgido, pero ¿qué obstáculos te has encontrado en el camino? Que te han hecho como dudar, porque en todo momento me ha pasado como que, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando. Me voy a ir por otro lado, totalmente diferente a lo que yo me voy a meter a vendedor de lo que sea. Pero después termino entendiendo como que no, esto no es por ahí. Entonces, ¿qué obstáculos has enfrentado que te han hecho dudar un poco de ese síndrome del impostor? Porque creo que todos lo hemos vivido y lo hemos logrado superar. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo has superado? Esos obstáculos a los cuales te has enfrentado. Yo creo que al principio, cuando yo llego a Tenerife, hay otra visión de ver el mundo. Ahí la movida es completamente diferente a la que yo estaba acostumbrado. Y aquí ya tenían muchísimo, o sea, aquí tenían, no todos, pero mucha gente ya tenía las cámaras, las últimas cámaras. Y obviamente cuando empecé yo dije, nada, yo soy nadie aquí, o sea, va a ser imposible mínimamente destacar. Después me di cuenta que eh, hay mucho espacio para todo el mundo. Lo que tú hablabas antes, que si pues, te puedes especializar en prensa, te puedes especializar en retratos, ¿sabes? Hay un abanico muy grande y ahora hay una tendencia de que el audiovisual tiene que ser de todo, ¿sabes? Grabas, editas, colorizas y después le barres el estudio donde grabaste también porque es así. Yo todos los días, cada vez que yo edito un video, al entregarlo lo odio. O sea, lo he visto tantas veces. Al principio me encantaba y después lo termino odiando, que por eso es que yo mucho no publico tantos mis proyectos en Instagram, porque siento que le falta algo más siempre. Y eso obviamente me ha desmotivado en muchísimas ocasiones, al nivel que me han llamado clientes y pensar millones de veces si acepto ese trabajo o no. Y hasta que voy, lo acepto y sale algo súper bonito y digo, es que tú puedes. O sea, nunca dejes de intentarlo porque te estás cerrando las puertas tú mismo. Y sobre todo en otro país que no es el tuyo.
Eso es totalmente cierto, y suele pasar mucho, porque muchas veces creemos que no somos capaces de enfrentar. Me pasó hace poco que me contrataron para hacer unas fotografías de unas carrozas y yo tengo mi cámara, perfecto, y me estaban diciendo que, bueno, que las fotografías tienen que ser en alta resolución porque van para vallas monumentales, acá se llaman en Chile. Y yo decía, pero mi cámara sí, tiene buen píxel, tiene buen píxel, pero no es una full frame, ¿no? O sea, y entonces me empecé a cuestionar mucho si lo hacía, si no lo hacía, y empecé a cuestionarme como no tengo el equipo que desearía para poder lograr el resultado que voy a querer esperar con la cámara. Y al final lo terminé tomando y cuando yo empiezo a trabajar las fotografías, porque efectivamente las tomo en RAW, todo espectacular, empiezo a trabajarlas y yo digo, y yo estoy a punto de no aceptar esto y viendo el resultado, realmente es un resultado de muy, muy buena calidad, donde yo mismo me estaba poniendo el pie sobre el cuello para no darme el mérito que uno mismo se debe dar. Entonces, De hecho, es por ejemplo, fuerte. yo tengo un amigo que tú lo conoces también, que se llama Sergio, y yo siempre le pregunto, le digo, mira, él trabaja como en temas más comerciales, entonces cada vez que más o menos va por ahí, yo le mando algún vídeo, ¿te gusta? Y él me dice, sí, está brutal, me encanta. Y yo ahí no he terminado de escribir ese mensaje y ya le estoy mandando todos los efectos que para mí tiene el video. ¿Sabes? Siempre estás en esa constante pelea de si está bien o está mal y no sé, yo creo que eso me juega a veces, muchas veces en contra. Pero eso es un tema de uno. Un tema de uno que no termina de reconocer la capacidad que uno tiene. Cuando Claro. muchas veces te la dicen, y me lo pasa, me pasa con mi esposa, y me lo pasa repitiendo, es que tú eres bueno, y te lo puede decir también tu esposa, y te lo dicen amistades, tú me lo has dicho, yo te lo he dicho a ti, que yo quisiera tener tu nivel, tú me dices, yo quisiera tener tu nivel, o sea, es una constante que yo creo que no solamente nos pasa a nosotros, les puede pasar a muchas personas que pueden ver este podcast, ojalá lo vean, Esperemos que eh, sí. esperemos que sí, pero es eso, entender que todos somos buenos, no importa el tiempo que te lleve a alcanzar el nivel que deseas, pero nunca dejar de practicar y de buscarla, no la perfección, pero sí buscar eso que a ti te diga hacer, logré lo que estaba buscando. Es que es difícil porque cuando yo empecé, todo lo que hacía me parecía increíble. Era al contrario que ahora. Cuando hacía un plano que medianamente me saliera bien, para mí era la locura. Era como que no me lo puedo creer. Y ahora lo que yo veía en ese entonces, que me sale bien ahora es lo estándar, es lo mínimo que yo puedo hacer para que se vea mínimamente decente. Entonces siempre uno está buscando como hacer algo más extremo y más loco como para llenarte ese ego propio que uno tiene, porque ni siquiera es para los demás, porque ni siquiera le voy mostrando, mira este plano que es como para uno mismo. Exactamente. Sabes que yo de hace mucho tiempo doy clases de postproducción audiovisual y audiovisual en general. Y yo cuando doy las clases, por ejemplo, para los estudiantes de que ven conmigo postproducción de video, yo les digo que eh, consigan su método de trabajo, ¿ok? Y que vean mucho y que observen mucho cómo lograron otras cosas. Por ejemplo, cuando voy enseñando clase de animación, yo les digo, vean cómo hicieron, imagínense cómo hicieron en la publicidad que está en una hamburguesería, cómo lo hicieron. Y ustedes traten de replicarlo. Entonces, creo que también va mucho de esa parte que nosotros queremos también vemos algo que se ve brutalísimo, lo que lo queremos lograr hacer y si no nos sale a la primera nos frustra. Y a veces lo dejas intentar, de hecho. Entonces, sé que lo que estoy diciendo un poco es contradictorio a lo que le digo a mis estudiantes, pero muchos de ellos están empezando también en este caso en el mundo de la postproducción, en el mundo de lo audiovisual, y siempre hay que motivarlo, porque ya uno pasó por Claro. eso.
uno ya pasó por esto y entonces, Y y uno no tenía a alguien todavía, como tú, que yo nunca tuve, hasta que te conocí, obviamente alguien que me motivara. ¿Sabes? Toda mi familia, por parte materna, son músicos. La otra familia paterna hace un montón de cosas más y no tenía una referencia tampoco a quien seguir. Y no tenía mi grupo de amistades tampoco. Entonces era complicado. Y la frustración me despertaba todos los días frustrado. imagínate, pero gracias a Dios que ya esa parte pasó. Tenemos otro tipo de frustraciones, Sí. pero Que son las más ya, importantes, que son las más importantes ahora. ok, pero ya esa parte ya creo que la hemos superado. Sí. Eh, eh, y vuelvo a insistir, es muy bonito ver el proceso de crecimiento de toda esta parte, porque nos conocemos hace muchos años, y ver cómo hemos Hemos hecho crecido. cosas juntos, ¿eh? Que eso no lo hemos dicho aquí Ah, hoy. no, no. Estamos hablando de cosas un poco más serias, se podría decir. A lo que hacemos en la cama no, entonces, perdón. No, eso no, eso es privado. No, pero hablando de eso, vamos a romper un poco esta parte. Estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar el podcast de la vez que estuvimos en el auto. Ok, esto es una anécdota muy graciosa. O es muy graciosa o es muy gay. Hay registro audiovisual, que es lo peor, o sea, no lo podemos Sí, negar no, jamás. jamás. Está Sergio, Geraldo Meneses, Sí. estás tú, estaba otra persona, No recuerdo cómo eh, se llama. no me acuerdo tampoco, y estaba yo, que era el que estaba manejando. Sí, sí. Nos paramos en un McDonald's, compramos helados de barquilla y era muy incómodo comerse el helado de barquilla. Pero Yo de la creo que incomodidad lo hicimos muy gracioso. Entonces yo creo que fue me lo comí hasta con gusto. Mira, o sea, esto lo puedes poner de chinazo ya, ahora mismo, pero fue así, porque lo voy a negar si fue así. sí, porque al final mirarse a los ojos era muy complicado mientras comías el helado. Porque efectivamente tú eras el más gay en ese momento de decir, de hacer Era actos, más sensible, digamos. Todavía lo sigo haciendo. pero fue muy divertido y así podríamos contar muchas historias más. Bueno, pagábamos plantón Horrible. esperando a que salieran los políticos un día completo de las 8 hasta las 8 de la noche Y sin comer. Lo de comer fue un lujo que vivimos al final, pero era a lo mejor de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche sin comer. y sin baño. Y sin baño no sé, son experiencias que no quiero volver a repetir. O si me No, toca, yo creo que la haría nuevamente eh, y sin asco. mira, yo le he dicho a mi esposa muchas veces que extraño la adrenalina de poder grabar prensa, ¿ya? Porque evidentemente en todos los países hay protestas, no importa dónde estés, y muchas veces acá en Chile ha habido protestas y yo le digo, me pican las manos por salir a grabar esa protesta, por volver Me ha a pasado. vivir esa adrenalina de estar ahí grabando en pleno proceso, que bomba lacrimógena para acá, bomba lacrimógena para allá. Es, yo creo que haría falta. Ahorita lo Bueno, vería con un poco... dime. aquí la manera de vivir es muy tranquila. Y de hecho, cuando yo llego a Tenerife, una de las primeras cosas, hago mostrar mi currículo y me dijeron, mira, no te puedo creer que hiciste todo esto. Entonces le tengo que explicar que en Venezuela pasan muchas cosas, mucha gente se ha ido y tú te aprovechas obviamente de esas oportunidades. Entonces trabajas con uno, trabajas con otro, trabajas con otro. Entonces me dice, mira, tienes el currículo perfecto para trabajar con nosotros, pero aquí no pasa nada. Y con esa misma me fui para mi casa y ya está. Ya. Por lo menos se intentó. ¿Qué podía decirte? Que no. Y Que ya. no era lo más seguro que tenía. Ya después lo demás era ganancia. Buenísimo. De verdad que divertido. Lo que te estaba contando es que yo ahorita lo pensaría dos veces porque, bueno, yo tengo mi hija de 10 añitos y no sé si enfrentarme a eso sería no sé, ella estaría muy nerviosa viéndome en ese punto. Me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, que estaba que también trabajaba en el canal, en la parte como de operaciones en máster, y con la barrigota,
ahí viéndome grabar con Locura. las locuras, ya casi se le sale la muchachita viéndome, entonces no creo que volvería a hacer eso, algo que si fuese muy extremadamente necesario, no solamente, no por revivir la adrenalina, sino que porque yo sé que estaría mi hija muy preocupada Claro. y estaría muy angustiada sobre eso, entonces no sé si lo volvería a repetir con esta parte de revivir esa adrenalina como tal. Yo creo que sí lo haría, pero con matices, porque yo creo que no tengo la misma valentía que tenía cuando era más joven. Ahora yo creo que a medida que uno va creciendo, le va teniendo más respeto a la muerte, o sea, sabe que está lejos, esperemos que esté lejos, pero sí ya te cuestiona más cosas. En cambio, cuando tenías 20 y poco de años, lo que querías era estar en primera línea y que tu video salga en todo el mundo. Eso es lo que uno quería. Y cuando salía, ya te sentías en el top. Exacto, total. Yo me recuerdo cuando liberaron a un preso, eh, no voy a decir el nombre, pero que era un Yo me policía, imagino quién. que era un policía muy famoso en Venezuela, y le dieron casa por cárcel, y me recuerdo tal cual, y yo lo monté en mi Instagram en una oportunidad, eh, que uno de los canales más grandes de Venezuela tenía apenas 4 segundos porque estaban distraídos, y yo logré grabar alrededor de 20 segundos cuando salió a la ventana y saludó. Y esa imagen rodó por toda Venezuela Y el mundo entero. y el mundo. Y yo me sentí como si hubiese ganado las grandes ligas porque efectivamente fue el material que se usó para poder hablar acerca de ese personaje en su liberación, porque efectivamente yo tenía muchos más segundos, porque fue Claro. algo muy rápido que salió, saludó y se volvió a su casa. Y estos grandes canales estaban seguros, no, él no va a salir, él no va a estar ahí, y uno pescando como cual águila para que grabar y se logró el objetivo. Mira, a mí me pasaban cositas así divertidas. Por ejemplo, yo grababa al mismo tiempo, cuando conté la parte de que grababa para corresponsalías, una era para China y otra era para Francia. Y una de esas cosas me tocó editar cuando me pasaron el material que yo tenía, bueno, lo editaba un compañero, pero cuando le pasaron al compañero el material para armar para completar lo que habíamos grabado, era lo mismo que yo había grabado para la otra corresponsalía. Entonces imagínate cómo yo me sentí. O sea, al final fue 100% material mío. Claro, Y para mí era, yo me se te hinchó sentía, el pecho. sí, me El, sentía súper el hecho más ya, crack. Tenías el más crack. pero me pasó una vez, no me pasó más. Pero que te pase una vez ya es suficiente. Ya por lo menos te pagaste y te diste el vuelto. Y eso es sumamente, brutalmente bueno. Brutalmente bueno. David, me encantan todas estas historias, pero hay un punto que quiero llegar que ha marcado mucho en estos últimos años tu carrera, que es trabajar en bodas. Sí, eso fue circunstancial al principio. Eh, yo nunca digo que trabajo en bodas, porque al final la vida me ha llevado a trabajar con gente muy importante aquí en Tenerife que hace unas bodas de locura. Y de hecho eso me ha enseñado otro tipo y mira que todo tiene que ver con la prensa. Al final, cuando tú grabas una boda, todo es de ya para allá. O sea, tú no puedes, muy pocas veces puedes repetir algún momento, a menos que sea la sesión de los novios o lo que sea. Y he trabajado con un par de personas, no sé si puedo decir el nombre aquí. Sí, sí, Se llama Michael Hernández, que tiene su Instagram es Mayus Studio, y yo creo que muy poca gente lo he visto trabajar como él, en el sentido que no es hacer una boda, es que parezca cine. Y de ahí he aprendido muchísimas cosas y yo trato de robarle y copiarle todas las cosas que puedo y se lo digo en su cara. Mira, este video lo hice y te robé esto y esto y esto. Y más bien se ríe. Y después otro que también que me impresionó mucho porque al año de haber empezado en el mundo de las bodas ya tenía una cartera de clientes bastante importante que se llama Sergio Acosta y su Instagram ya estuvo. ¿Sabes? Es una locura lo que hace ese chico junto a su esposa.
y que crecieron muy rápido. Y el mundo de las bodas es muy bonito, muy cansón, porque a lo mejor tienes que estar de las 6 de la mañana hasta las 4 de la mañana con la mejor alegría y la mejor actitud y sacar buenos planos. Sí, tienes que aguantar la pela. Y entonces eso fue circunstancial, era una manera de yo tener un dinero extra. O sea, yo empecé a trabajar en una agencia, después la discoteca la llevaba una agencia de marketing. Esa agencia de marketing me contrata a mí y trabajaba a su vez en la agencia y en la discoteca. Me quedo con la agencia y ahora lo que hago es, soy autónomo, lo que en Venezuela sería freelance. Eh, soy como, ¿cómo lo digo? Lo quiero decir vulgarmente. Soy como no sé cómo decirlo que no sea grosero. Yo lo voy a decir y si no, cualquier cosa tú lo editas, por favor, o me pones un pito. Ahora mismo soy la puta del pueblo. Soy, tengo esto con la agencia, que yo le hago una serie de videos al mes y ellos a su vez me respetan todas las grabaciones que yo tengo por fuera. Entonces hay una simbiosis bastante importante ahí, que es la que he llegado a vivir. Y después fue conocer esto de parte del mundo de las bodas, que yo creo que muchos de los trabajos que estoy haciendo yo ahora a nivel visual aplico muchas técnicas que se hacen en la boda. Que antes yo recuerdo que ser videógrafo o filmmaker de boda era como que bueno, tiene que trabajar de algo. Porque antes, mucho antes, las bodas tú ponías un trípode, grababas toda la ceremonia y como la grabaste, a lo mejor si la ceremonia duró 1 hora y media, tú ponías la hora y media completa. Sí, Estoy claro. hablando, o eso se estilaba mucho en Venezuela. Aquí es más creativo, es más dinámico, es como mostrar sensaciones todo el tiempo y eso me ha ayudado a aprenderlo, a llevarlo a la otra parte audiovisual. O sea, ya cuando son comerciales, cuando trabajas con modelos, muchas de las poses que hacía con las novias, las hago con las modelos igual. ¿Sabes? Al final Claro, uno se va nutriendo de todos. claro, una cosa complementa a la otra. Sí. Y está muy bien. Pero Aquí, siempre todo lo llevo, siempre al mundo de prensa. O sea, obviamente que no soy perfecto, pero eso de hacerlo rápido me lo dio ese primer trabajo que tuve del que hablamos hace ratito. no, y aquí hay que mencionar a un gran maestro que es Daniel Oseche, eh, que también es un gran, gran amigo y gran maestro. Creo que algo que Fuimos nos... los pupilos todos de él, prácticamente. Sí, prácticamente. Y él siempre y yo lo enseño siempre, incluso para el tema de la edición, el famoso 333 ¿Cuál es el 333? En planos. en planos. Ya, ya recordé, ya Tres recordé. planos, tres grandes planos, tres planos medios y tres planos de talla. Si tú tienes esos tres planos grabados, tienes una narrativa que contar sumamente fácil. Lo había Y olvidado, ¿eh? Eso es el 333, en verdad. el, el 333 y es algo que realmente funciona y yo lo he traspolado también hacia la edición y realmente te funciona perfecto. Gran plano, plano medio, plano detalle. Chao. Y tienes una narrativa que contar sumamente sencilla y fácil a Y través después de ahí tú eso. inventas lo que quieras. Y Tú ahí haces ya lo que te dé la gana, pero con que es tengas esa base, que tengas esos tres planos ya, y sobre todo en prensa, porque en prensa tú tienes que mostrar dónde sucede, dónde se está suscitando la acción, tienes las entrevistas que serán los planos medios y después tener los planos detalles, que son las manos, las banderas, todos esos detalles que te permiten acentuar la historia y contar mira, te de voy a otro punto de vista. interrumpir un momento, como ya en toda la conversación te he interrumpido como 100 veces, pero es que me acabo No, de pero acordar una anécdota. es que tú eres el entrevistado, tú puedes hablar todo lo que tú quieras. Me acabo de acordar una anécdota. Yo a los 18 años, o sea, me acaba de llegar el momento así fugaz. eh, Me dijeron para hacer una boda. Ese es otro amiguísimo mío que también está en el mundo audiovisual, que vive en Venezuela y es un monstruo. O sea, yo he aprendido muchas cosas de él que lo tuve que haber mencionado antes, pero se me olvidó, que se llama Jack. Yo no sé si tú lo llegaste a conocer. Sí, por supuesto, también. Para mí era Dios en Venezuela. Él me dice, mira, una amiga mía va a hacer una boda. ¿Tú la quieres hacer? Y yo, con el hambre, es lo que siempre digo, todas las cosas que yo hago es por hambre.
Y no necesariamente tengas que estar pasando hambre, pero es lo que me impulsa a mí a hacer las cosas. Y yo le digo que sí, que no hay problema. Voy a grabar la boda con con la camarita T1i. Estoy grabando, todo malísimo. O sea, desde el primer momento me está saliendo todo mal, 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 mal. Ya en la noche viene y me dan tragos, 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 tragos. Terminé con una borrachera que no terminé grabando un montón de cosas. Ese era el regalo de Jack para su amiga. Como siempre cuento, la balanza, es que lo tengo que contar así porque siempre me pasan cosas. Cuando conozco a mi esposa, me presenta, mira, ven para que conozcas a una amiga. Cuando me presenta a su amiga, era la chica que yo le había grabado la boda, que no la había visto más nunca. No, de nuestro podcast. ¿Y qué es lo mejor? Y Me te dijo, mira, me reconoció. dañaste el video de la boda, horrible, fatal, eso no había cómo rescatarlo de ninguna manera, pero ya me divorcié, así que no pasa nada. Y fue como un alivio. Algo que tenías que soltar. Qué locura. Y el día de hoy Bueno, somos amigos. qué loco, qué loco. Bueno, también nosotros trabajamos en una boda en Sí. Venezuela. También trabajamos con una, también una periodista que está en Estados Unidos, Jessica Vallenilla. También le grabamos la boda. O sea, fíjate que todo nos lleva hacia un mismo punto. O sea, todo va hacia, siempre nos encausa hacia el camino que de por mal o por bien hemos elegido. De verdad que divertido. Y no, esa anécdota está muy brutal. Y qué bueno que lo tomó también al final con humor después de todo el proceso, porque si Claro, lo no, tomo con humor porque yo la conocí, estamos hablando de que yo la conocí 4 años después de grabar su boda, o 5 años después de grabar su boda. qué, qué loco. David, ya con esto vamos a ir ya cerrando nuestro episodio del podcast del día de hoy. Creo que podríamos tener otra conversación, otro episodio, porque creo que nos queda mucha tela por cortar con respecto a más anécdotas, más historias, porque hay demasiadas todavía que podemos seguir contando. Eh, pero me gustaría que me cuentes cuál ha sido tu proyecto o sí, tu proyecto que más te ha gustado, en el que más, yo sé que a todos le ponemos el corazón, el pecho así para que sea lo mejor, pero ¿cuál ha sido tu proyecto que tú has dicho, wow, este ha sido lo mejor de lo mejor que he hecho? Yo creo que todavía no ha llegado ese proyecto así súper fantástico, pero sí he vivido, sobre todo cuando estaba empezando aquí, eh, cosas que yo no me iba a imaginar grabar jamás. Aunque era para la discoteca justamente, pero grabar a un reggaetonero como Justin Quiles, por ejemplo. Hay otro por ahí que no recuerdo el nombre, pero yo en mi mente decía, esto no lo, o sea, es que no lo puedo creer. O sea, de grabar a alguien famoso, o sea, para mí era impensable. Y que lo empezara desde muy temprano, desde que llegué aquí. Yo creo que eso me ha marcado mucho más que a lo mejor trabajar con, eh, o porque era la novedad también, con a lo mejor con empresas grandes, por ejemplo. Hay hoteles muy grandes aquí también que le hemos hecho conjunto de otros equipos, eh, vídeos y tal, y eso no me emociona tanto como esas cosas así inesperadas. De hecho, hay un DJ muy famoso aquí, esto es otra anécdota, era el boom del momento, o sea, tenía que venir aquí, la discoteca tenía como 3.000 personas, ¿sabes? Era una locura, y yo tenía que grabarlo. Eso lo iba a grabar solo yo. Al, no sé, 15 minutos de empezar el evento, se me cae la cámara y se me rompe. Oh, Todo el mundo corriendo, tratando de buscar una cámara para mí, para poder grabar ese día. Y al final terminé grabando con mi teléfono y fue uno de los mejores videos que yo he hecho en mi vida durante ese periodo de la discoteca. O sea, yo creo que fue los nervios y que tenía que resolver al final. Y ahí me di cuenta que a lo mejor uno se pone triste porque no tienes la mejor cámara, no tienes tal, y al final terminas resolviendo, o sea, es tu talento al final o tu conocimiento que tengas en ese momento para resolver. exactamente, Y exactamente, la tal cámara tenía cual. un mes de comprada, ¿eh? Era esa cámara que hablé que me ayudaron a comprar. Bueno, tenía un mes con esa cámara que no sé, pero que se rompió. Que Ángel, por cierto, me ayudó a conseguir una pantalla porque en Madrid salía mucho más barata, me la mandó a Tenerife, o sea, me hizo todo el favor porque aquí me iban a cobrar como 500 euros en arreglar la cámara con la pantalla.
y Una, no lo una, tenía, obviamente. una platita. Una platita. Oye, David, de verdad que ha sido maravilloso esta conversación. Ha fluido, creo que es espectacular. Pero quiero cerrar con una pregunta, ¿ok? Y es una pregunta un poco más que todo reflexiva. Y Sí, creo que a todos los que han estado por acá, se las he estado haciendo porque creo que es un punto importante. Usualmente siempre vemos hacia el futuro y nos decimos, yo quiero proyectarme en 5 años, tener eh, otra cámara, o un año quiero proyectar, quiero grabar esto, quiero... No quiero irme por ese lado. Me gustaría preguntarte y que pienses un poco, ¿qué le dirías a ese David de la primera pauta, de la primera sesión de fotos? ¿Qué le dirías a ese David cuando la cagó con la policía? A ese David que está iniciando en este medio, que efectivamente hemos recorrido, o que has recorrido un gran camino, 9, 10, 12 años aproximadamente, o más en este medio audiovisual. ¿Qué le dirías a ese David que estaba iniciando? yo puedo darle vuelta a eso. Yo creo que lo haría al contrario. Me preguntaría a mí mismo qué fue lo que me motivó, porque yo recuerdo que, o sea, he perdido mucha ilusión por lo que te contaba antes, que no ilusión por el trabajo o por las cosas que hago, sino de sorprenderme y que me echara esos cuentos otra vez y yo recordarlos de qué es lo que me emocionaba a mí en las cosas. Y yo lo que le diría básicamente es que no lo dejaré intentar jamás. O sea, yo creo que es muy cliché, pero es que yo creo que ese es el camino, porque cuando tú te rindes, si te rindes ya si no cambias tu manera de pensar, si no te mueves, yo creo que el movimiento es importante en lo que sea que hagas. Si te quedas ahí en un solo puntito, no vas a ver ni mundo, ni camino, y te vas a perder un montón de cosas increíbles que seguramente están ahí y que todavía no sabemos. Pero sí me gustaría volver a escucharme a mí de pequeño, o de pequeño no, cuando comencé, que todo era fantástico, y yo decirle, lo lograste. O sea, después que me dé toda esa retaíla de emociones y de sentimientos oscuros, seguro, después que me diga todo eso, le diría tranquilo que lo lograste. O lo sigues logrando. Maravilloso, qué bonito, qué bonito, qué bonito y qué bonito. David, muchísimas gracias por este espacio, este tiempo, esta hora que me has regalado para contar tu historia, irnos a ese Zoom, como es el nombre del podcast, al Zoom al Pixel, a la esencia de lo que somos, a la esencia de ese miedo, de esa victoria, de ese temor, de ese fracaso, de ese triunfo, y que realmente detrás de todo siempre tenemos esa historia, y que la idea es que esto lo podamos ver 5 años después y decir, mira todo lo que después de esta entrevista hemos logrado en 5 años, en No, un y hay que año, ser y otra seguimos. vez. Después contar ahora de ese punto a los 5 años después que ha pasado. Exactamente, exactamente. Igual creo que nos tenemos otra reunión no muy lejana para seguir, porque hay muchas todavía historias que seguir contando. Muchas, muchas. Porque me faltó hablar de tu manía en la comida, que es impresionantemente horrible. Eh, Detalles cuando íbamos juntos a grabar, y pagábamos plantón, que lo tocamos muy superficialmente, pero hay muchas historias con respecto a eso. Todo lo que hiciste también cuando te ibas al interior del país a hacer unas cápsulas extraordinarias. Lo que hiciste con las agencias internacionales en Venezuela, que tus imágenes también dieron la vuelta al mundo con el tema de las protestas. Y creo que todavía nos queda mucho por seguir contando. Pero vamos a cerrarlo acá, vamos a dejar la expectativa para el próximo podcast. Y bueno, estimados,
hemos llegado a nuestro final de este Zoom al Pixel con nuestro invitado David Hill. Espero que hayan disfrutado. No se olviden de suscribirse, de darle like si les gustó este contenido de esta entrevista y sobre todo activar la campanita para que cuando carguemos otro video de podcast, otra entrevista, les avise. Esto fue Zoom al Pixel. Nos vemos en el siguiente. Chao.